Bienvenido a Líderes Visionarios, el podcast de los que ven más allá y saben que están aquí para transformar el mundo. Sabes que tienes el poder de crear el futuro, pero a veces te cuesta conectar con el presente. Aquí hablamos de liderazgo como autogobierno, de visión como certeza y de cómo dar pasos firmes para manifestar esos sueños que a veces te quitan el sueño. Porque no estás solo, somos muchos los líderes visionarios que queremos hacer realidad lo que imaginamos. Empecemos. Pues bienvenidos a un episodio más de Líderes Visionarios. Estamos muy contentas, como siempre, porque tenemos a otro líder visionario como invitado y hoy te voy a platicar un poquito acerca de él. Este invitado que tenemos el día de hoy representa ese equilibrio que tanto buscamos en este espacio, el de cuidar los números sin perder de vista a las personas. Él es director de Administración y Finanzas de Grupo Rullán, una empresa mexicana con más de 65 años de historia en el sector de pinturas y recubrimientos, reconocida por su alianza con Comex y por su compromiso con la innovación, la excelencia operativa y el desarrollo local en Veracruz y en Oaxaca. Desde su posición, nuestro invitado ha vivido de cerca los procesos de institucionalización y crecimiento que permiten a una empresa familiar mantenerse vigente y seguir evolucionando, integrando lo humano con lo financiero y la estructura con el propósito. Hoy conversaremos sobre cómo construir sistemas que funcionen con precisión, pero con alma, sobre cómo cuidar el bienestar de las personas sin perder de vista los resultados y sobre el liderazgo que hace posible ese equilibrio. Bienvenido, César Gustavo Portilla Romero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes de Hola. estar aquí? Muchísimas gracias, primero que nada, por la invitación. Y sí, estoy como que con la expectativa de a ver a dónde nos lleva esto. Está muy interesante la invitación, la iniciativa. Sigo a Hal desde hace ya algunos ayeres y creo que esta parte de la visión siempre ha sido parte de su esencia y creo que, insisto, a la expectativa de lo que se pueda lograr en esta conversación. Muchas gracias por la invitación. Fíjate que yo quería contarte que Eva es contadora para que te sientas un poquito más en familia. Ya son dos y dos. Ok, ok. Entonces, ahí cualquier cosa, sabemos que van a poder traducir una cosa y la otra entre ustedes dos, así que quería contártelo. Perfecto, excelente. Y me gustaría empezar ahora sí que preguntándote quién es César detrás del rol que hoy ejerce en Grupo Royan. Híjole, César es esposo, es papá, es hijo, y en ese sentido tengo esos roles muy marcados. Por ejemplo, para empezar, aunque lo mencioné al final, soy hijo y soy hijo de un padre pues ya adulto mayor, 92 años de edad, con problemas de una enfermedad degenerativa que pues nos ha llevado pues, a caminos un poquito complicados y eso me mantiene bastante ocupado en sus cuidados, en su atención, medicinas, etcétera, 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 y pues todo lo que implica, porque esa enfermedad degenerativa genera pues olvidos, de repente no saben ni quién soy, entonces hay incertidumbres, ansiedad de que a veces no está bien, a los 10 minutos ya se siente mejor y entonces eso me ha ayudado a ser resiliente, a reconstruirme cada 5 minutos. Eso por la parte de papá, por la parte de esposo, padre, es una faceta muy interesante y muy bonita en mi vida, porque me ha ayudado también a fortalecer mi esencia, me ha ayudado a fortalecer lo que es parte de mí o a conocer un poco más lo que es parte de mí, que es el dar. Me gusta mucho dar, me gusta cocinar, por ejemplo, y es una forma de mostrar a esa gente que quiero, pues lo que les puedo dar. Disfruto mucho cuando, o sea, no cocino perfecto, no es como que hice los grandes Ya nos platillos, estábamos apuntando. pero Ya nos estábamos apuntando, César, así de cuándo la carne adelante, por mí asada. no hay ningún problema. Claro que sí, pero bueno, eso me ha mostrado o más bien trato de mostrar mi amor o entonces, detrás
de César, del Grupo Royal, pues está un César que tiene familia, que tiene sueños, que tiene momentos complicados, momentos buenos y un poco de todo. Por eso empezamos por ese lado, ¿no? Nosotros queremos conocer un poquito más acerca de la persona que hay detrás del rol y como ir pasando poco a poco a hablar más del tema que nos compete hoy. Cuéntanos cómo has construido tu carrera desde tus inicios y digamos que nos platiques un poquito cómo ha sido ese camino profesional hasta el día de hoy. Pues fíjate que mi camino profesional se puede decir que inició antes de que yo concluyera mi carrera o mi licenciatura, porque pues, para poder costear los estudios tuve que trabajar. Afortunadamente logré encontrar espacios donde yo ya podía practicar la carrera de contaduría y no me dejara mentir la colega, que es muy diferente la práctica en la realidad versus lo que te enseñan en la universidad, ¿no? Entonces, a mí me ayudó mucho, me abrió mucho la mente. Desde el primer semestre yo estaba ya trabajando en empresas o en despachos y pues entonces profesionalmente, aunque no con un título, pero sí ya inicié ese proceso de conocimiento de los números. Y pues literal empecé desde abajo, ¿no? Como muchos o la mayoría tenemos esa oportunidad de empezar a conocer desde lo básico, desde almacenar, poner etiquetas en temas de inventario, etcétera, etcétera. Y eso me ayudó que en un promedio aprox de 6 años en esa empresa donde yo inicié, en 1999, hace un poco de rato. No hagamos tantas Eso me cuentas. ayudó sí, por favor, no saquen cuentas. Me Sí. ayudó a hacerme visible ante lo que es el corporativo. Y el corporativo, pues tuve la oportunidad de que me llamaran. Yo estaba en la ciudad de Jalapa, soy de la ciudad de Jalapa, y estando allá me llamaron a la ciudad de Veracruz, en el corporativo de esta empresa, y ahí estuve, pues, en total de toda mi carrera en esa empresa, 18 años, de los cuales aprendí mucho, crecí mucho, pero sobre todo en el tema de los números, todo lo que era proyecciones financieras, estados financieros, todo, absolutamente todos los números. Ahí fue donde yo consolidé esa parte y eso me ayudó a entrar actualmente a Grupo Royal hace ya 8 años. Y ahí fue donde conocí la parte humana, empezando por los dueños, que son unas personas, seguramente es una redundancia, pero son muy humanos. Son personas que por sobre todo ponen a la gente y aunque obviamente se busca el resultado, porque eso es lo que aprendí aquí, que sí es importante el resultado, pero también que ese resultado se construye con la gente. Y empecé a conocer más ese lado de la luz de la gente, ¿no? Ya no tanto el lado oscuro de los números, y empecé a hacer esa combinación, porque la realidad es que cuando yo conocí a la parte de capital humano o de recursos humanos, lo veía más bien como procesos, ¿no? Como formatos, procesos. Hay que hacer la requisición del personal, hay que hacer la evaluación del desempeño, pero como procesos, como un formato, como algo más que llenar. Pues eso entraba perfectamente en mi cabecita de contador, que nos hacen como más cuadrados. Y entonces, imagínense, yo desde la secundaria, yo ya tenía unas materias de contabilidad. La prepa, ni se diga, era una carrera técnica de contabilidad. Y pues la universidad, pues, entonces imagínense, secundaria, prepa, universidad, todo lo que tiene que ver con contabilidad, pues mi mentalidad era más hacia el número, hacia el resultado, hacia las proyecciones, al deber ser cuadrado, ¿no? Por eso, para mí, el recurso humano, pues era un recurso más, ¿no? Por eso hay algunas teorías de que no necesariamente se le llama recurso, porque no es dinero, sino somos personas. Pero insisto, cuando llego aquí a Ruyán, conozco esa otra parte, la parte más humana, el conocimiento de la gente, el entender que la gente es la que logra el resultado. Y entonces empiezo esa transformación. Afortunadamente,
me ha gustado, y creo que eso es parte clave importante, me ha gustado aprender, creo que una clave de lo que me ha llevado hasta donde estoy tiene que ver con el no tener miedo, el generar crecimiento a través de la incomodidad con el status quo, el sentirme atraído hacia lo desconocido, me da curiosidad las cosas y eso me ayuda mucho o me ha ayudado a entender que debo estar en constante evolución. Entonces, adapté o adopté el tema del humano y creo que eso es lo que me ha dado mucha satisfacción porque he logrado entender las dos cosas, ¿no? O sea, tanto los números como las personas. Y eso es lo que me ha llevado en el transcurso de ya varios años, sin hacer recuento, como dice Jade, a moverme, no salirme de los números, más bien mantenerme en los números, muy firme en los números, pero entender la otra parte que es la que construye los números. César, perdón, en qué consistió esa transformación? Me llamó mucho la atención cuando dices, tuve que hacer esa transformación, ¿no? ¿Qué creencias cambiaste? ¿Qué identidad había antes? ¿Cuál es la nueva? O sea, cuéntanos un poquito más de en qué consistió esa transformación en ti. Mira, principalmente tiene que ver con un mindset pues, que fue creado por padres pues, que me doblaban en la edad. Mi papá tiene 92, yo tengo 46. Entonces, mis dos papás eran ya de cierta edad cuando yo nací. Y entonces, si de por sí yo soy generación X, yo venía criado pues, por baby boomers, o no sé por qué generación, ¿no? Tenía yo o tengo porque los tengo al final, grabas ideas muy específicas de trabajo duro, la constancia, como decían antes, tienes que ganarte un lugar, ya cuando llegues ahí, pues ya puedes estar tranquilo, pero primero tienes que partirte el esquema para poder llegar a eso, y entonces es la parte que yo entendía, y es lo que yo conocía como el trabajo, o sea, el trabajo te debe de costar y debe ser duro y debe ser complicado y bueno, y también la parte positiva de eso fue el aprender, ¿no? La curiosidad, el estar siempre moviéndome. Pero después entendí que no necesariamente, y para empezar, que no todo lo que yo soy, no todo lo que yo creo es una verdad absoluta. Y evidentemente eso te viene pues con los años, bueno, no siempre, pero en mi caso sí que no es una verdad absoluta, que hay otras formas de pensar, hay otras generaciones. Empecé a entender el tema de las generaciones, el tema de la forma de pensar de la gente. También entré afortunadamente a algunos talleres, algunas clínicas que nos daban aquí con una coach, no sé si seguramente la conocen, Julieta Enríquez, que nos ha hablado mucho del tema de la inteligencia emocional, de la asertividad, de muchos temas bueno, es que eso es básico. Pues no necesariamente, no siempre es básico, no siempre todo el mundo lo conoce o no siempre todo el mundo lo interioriza y lo profundiza. Entonces empecé a conocer esa parte, empecé a leer más cosas que no necesariamente tienen que ver con finanzas y empezó a abrir mi mente. Porque al final, yéndome un poco a mi parte práctica, dije, bueno, es que tengo que evolucionar, porque si no, mi parte práctica decía, si no, no vas a sobrevivir. Entonces, sigo teniendo esa base de decir, a ver, ¿qué es lo que tengo que hacer para poder subsistir? Hace poco escuchaba yo a una persona hablando en un TED Talk que decía que necesitamos aprender, si queremos sobrevivir, necesitamos aprender a la misma velocidad del entorno, a la velocidad de que va cambiando el entorno. Pero si queremos crecer, tenemos que aprender mucho más rápido que de lo que avanza el entorno. Entonces, me quedó muy clavado y creo que eso es lo que a mí me sucedió. Yo veía mi entorno y yo decía, este entorno está cambiando de una empresa a otra, hablando incluso en números, puede ser que la empresa de donde yo salí, en números, pudiera haber sido más grande, pero aquí es un entorno muy diferente y es un entorno mucho más humano y eso mismo, pues me percaté y dije, pues me tengo que adaptar y tengo que ayudar a que esto siga subsistiendo y creciendo. Entonces, eso ahí es donde me di cuenta y digo, pues tengo que, o sea, no fue como que casualidad de la vida, sino fue algo muy razonado y es donde entra, insisto, mi parte muy racional de contador, donde digo, tengo que hacer estos cambios.
César, a mí me ha llamado la atención la pregunta de Jade y yo que he pasado por lo mismo que tú, por etapas muy diferentes y de manera muy diferente a la tuya, te entiendo perfectamente. Y es que a los contadores nos enseñan a trabajar solo desde la mente, desde los resultados, lo que se ve, lo tangible y los números, que parece que sea lo único que se ve, ¿no? Y después recursos humanos suele tener pues esa parte más humana que funciona más como con el corazón. Yo por lo que lo que percibo en ti, tal como te has presentado, primero eres una persona y antes fuiste un contador, ¿no? Entonces ese equilibrio es el que hace de ti un profesional tan completo, tan hábil y tan útil. Porque además es que no, un líder no puede ser un buen líder si antes no es una buena persona, ¿no? Entonces tú has pasado todas las fases, has visto todos los procesos y has conseguido lograr ese equilibrio. ¿Tú lo percibes así? ¿Te encuentras ahora? ¿Crees que hay una parte de ti que está más decantada por un lado que por otro? ¿O percibes que sientes ese equilibrio? Fíjate que es muy interesante tu pregunta, Eva. No me la había yo hecho, o sea, no es una pregunta que me hubiese hecho de manera muy consciente, pero sí creo que he logrado esa parte de equilibrio, el entender, y que seguramente no siempre estoy así, o sea, seguramente hay un momento donde me cargo más hacia los números porque es mi naturaleza, pero sí creo sí, he logrado entenderlo. Si no estoy al 100% equilibrado, sí creo que estoy 100% consciente de esa necesidad mutua de estos dos grandes factores, lo que es la rentabilidad y la parte humana. Porque estoy consciente que es una rentabilidad sin bienestar personal, pues es frágil, pero también un bienestar personal sin una rentabilidad, pues es insostenible. Entonces, entender esa parte no siempre es fácil porque como empresarios, digo, yo no lo soy propiamente porque donde estoy no es mi empresa, pero la siento como mía. Pero sí creo que es complicado porque, ¿sabes? Espérate, es que si no hay resultado, ¿cómo vamos a dar beneficios? Y sí es cierto, porque no podemos pensar en generar un beneficio económico pensando que el beneficio solamente pudiera ser económico si no tenemos esas utilidades de la compañía. Pero por otro lado, si no entendemos que quienes generan esos resultados son las personas o somos las personas, pues entonces difícilmente vamos a llegar. Y si no lo entendemos, no podemos convertirlo en un círculo virtuoso. Y por el contrario, puede convertirse en vicioso, en que no le da un beneficio, no trabaja, no tengo utilidades y así nos vamos. Ujú. Entonces, no, si no lo he logrado al 100, insisto, respondiendo a tu pregunta, si no lo he logrado al 100, sí creo que soy muy consciente de esa necesidad mutua y estoy trabajando en que esos equilibrios, si no son todos los momentos, sean la mayoría del tiempo. Oye, César, se antoja, ahora que nos cuentas esto, como que nos contaras alguna situación, algún caso, algún proyecto, o sea, cómo se ve esto en la práctica, este equilibrio entre lo financiero y lo humano? Porque como dices, creo que todos estamos conscientes de la necesidad de ese equilibrio. Luego en la práctica es difícil, ¿no? No es tan fácil, pero ¿nos quieres contar algún caso, algunas, no sé, como tú prefieras, que nos ayude a entender cómo funciona en la práctica? Claro, mira, viene a mi mente una situación que tuvimos justo en pandemia. Yo creo que pandemia nos sacó lo mejor o lo peor de nosotros como seres humanos, desafortunadamente en algunos casos y afortunadamente en otros, ¿no? Donde se vieron muchas cosas positivas. En la empresa, como en la mayoría de las empresas en México y en el mundo, pues hubo mucha incertidumbre, hubo momentos, sí, hasta te podría decir que de ansiedad y de angustia, en un sentido, pues del rumbo de la compañía, el rumbo del país y qué es lo que iba a suceder. La parte financiera dijo, a ver, vamos a prepararnos. Tenemos que prepararnos, hay que hacer proyecciones financieras, tenemos que ver cómo va a estar el mercado, qué va a estar indicando la autoridad,
empezaron a hacer cierres de ciertos rubros o ciertos negocios, estamos o no estamos, cómo lo hacemos para sobrevivir, cómo lo hacemos para que no nos cataloguen como una empresa que tiene que cerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Primero es, ¿cómo hacemos esto sostenible? Primero, ¿sí? Ok, ya, ¿sabes qué? Para poder lograrlo, vamos a tener que hacer algunos sacrificios económicos. ¿Qué significa hacer algunos recortes? ¿Y qué decíamos? Bueno, ¿qué hacemos? ¿Recortamos gente o recortamos prestaciones? Se dijo, vamos a recortar prestaciones porque todos ahorita necesitamos estar juntos. Llegamos, en este barco llegamos juntos, vamos a continuar y pues hasta donde nos lleve, ¿no? Entonces, hicimos un ajuste en ciertas prestaciones. Se hizo un aviso, por supuesto, señores, a toda la compañía, se hizo una junta con todo el personal, se les explicó la situación, se les habló de escenarios financieros, se les dijo, oye, si nuestras ventas caen a este nivel, va a pasar esto, si caen a este nivel va a pasar esto, y si caen a este nivel va a pasar esto otro. Tres opciones y tres escenarios. Uno un poco conservador y otros catastróficos. Y en cada uno de los escenarios implicaba algunos ajustes o recortes. Incluso el catastrófico ahí sí, ya no íbamos a poder sostener toda la plantilla. Afortunadamente no llegamos al catastrófico, pero sí pasamos por uno intermedio donde sí tuvimos que hacer ajustes de prestaciones. Se comentó, se hizo el ajuste, eso fue desde el mes de abril, si no mal recuerdo, en el 2020. En noviembre de ese mismo año, afortunadamente los números nos sonrieron. Afortunadamente fuimos una de las compañías o de los giros de las compañías que fuimos beneficiados porque al estar la gente encerrada en sus casas, pues notaba que estaban sucias, que les faltaba remodelación y pues eso nos llevó a que empezaran a generarse mucha venta. Pero no solamente, como bien dicen, la oportunidad, el éxito no solamente es casualidad, es oportunidad y preparación. Punto. Ahí estaba la oportunidad que fue el 2020. ¿Cuál fue la preparación? Trabajamos en una página de venta en línea, que fue donde explotó el boom de la venta en línea. Entonces nos ayudó a que eso creciera y en noviembre de ese mismo año, afortunadamente los números empezaron a repuntar. ¿Y qué se hizo? Se devolvió el 100% de lo que se había ajustado. O sea, todo eso que se ajustó al personal se les devolvió entre noviembre y diciembre. Se volvió a hacer una junta para decir lo que había sucedido y que se iban a devolver esas cantidades. Ahí es donde se hace esa comunión, porque se pudo haber dicho, no, no vamos a devolver nada porque no sabemos cómo va a estar el 2021, ¿no? Se dijo, a ver, ya todos pusimos nuestro granito de arena, todos nos apretamos el cinturón porque fue parejo. O sea, ese ajuste incluso fue a las prestaciones digamos que la estructura global y a directivos, un ajuste directo a sueldos. Todo eso, o sea, todos nos ajustamos el cinturón, a todos se nos devolvió el monto que nos habían ajustado y dijimos, pues ya, logramos salir de este bache, logramos salir de este momento, vamos a ver cómo nos pinta el siguiente año. Ese fue un ejemplo muy claro para mí de que la compañía está pensando no solamente en cómo logro mantener o sostener la parte económica, sino conscientes de la necesidad mutua de la gente, cómo hago también para resarcir todo el esfuerzo o para devolver el esfuerzo que puso toda la gente para que esto fuera un éxito. Entonces, ese es un ejemplo muy claro. Ahorita, eso es por un lado. Por otro, 2025, estamos con una situación económica interesante, con cuestiones que tienen que ver con, no podría decir una recesión, pero probablemente, y espero que no, pero pueda suceder. El tema macroeconómico no está fácil en México Ujú. y las decisiones políticas desgraciadamente no ayudan. Ahí, digo, sin entrar en matices, simplemente no se han tomado las mejores decisiones desde el punto de vista económico. Y bueno, hay declaraciones por parte de nuestra presidenta que va a haber un incremento salarial del 12% durante los siguientes 5 años, es decir, lo que falta de su sexenio. Eso pues es la parte financiera y económica, ¿no? Pero eso va a impactar en la gente. Y eso dices, qué bueno porque la realidad es que el salario mínimo está
muy golpeado en México, es una realidad, pero no solamente y no basta con temas de salario mínimo, sino otros factores económicos que necesitamos para que la economía realmente funcione. Ya pasándome a la parte humana, lo que tengo que hacer es pensar cómo va a impactar ese incremento, porque al final lo que es un incremento en salarios mínimos, finalmente va a generar un efecto inflacionario. ¿Eso qué significa? Que esos salarios mínimos al crecer, la mayoría de los patrones en México se pagan salario mínimo. Esos patrones seguramente tendrán que impactar ese costo de incremento del salario mínimo en sus productos. Y eso puede generar un incremento en los costos, incremento en gasolinas, etcétera, etcétera, muchas cosas. Entonces tengo que pensar eso cómo va a afectar en mi plantilla, cómo va a cambiar mi escenario de los siguientes 5 años. Entonces tengo que pensar las dos partes y ahí es donde entra la parte de la productividad. Y para que haya productividad, pues tengo que tener mayor eficiencia. Y si quiero mayor eficiencia, necesito que la gente tenga más conocimiento, más habilidades, es decir, crecer más. Entonces, tengo que generar políticas, tengo que generar planes y programas de desarrollo para que la gente crezca, porque estoy consciente de que los resultados se llegan con la gente. Sin la gente no hacemos nada. Entonces, ahí están los dos claros ejemplos. Uno ya muy palpable que fue y otro que está haciendo y que tenemos que ver no solamente desde el punto de vista económico, sino también desde el punto de vista gente. ¿Qué necesito que la gente o nosotros entendamos, seamos conscientes y crezcamos para poder enfrentar este reto? Oye, César, y hablando de lo humano, o sea, esta parte que comentas del bienestar, de ese equilibrio que necesitan o necesitamos, ¿no? Las personas para estar bien. Y dónde está esta parte que en otras ocasiones hemos platicado, ¿no? Del sentido, del propósito, del para qué estamos donde estamos y que también juega, ¿no? A la hora en toda esta gestión que es importante hacer porque ¿tú cómo has visto esto? Para las personas es suficiente con estar, digamos, en un estado de bienestar o de tranquilidad o de seguridad o de tener un salario y tal, o está esta otra parte del sentido, del para qué, del propósito, cómo interviene en toda esta gestión de lo humano también. Para empezar, estoy convencido. Todo en la vida necesita tener un sentido, un propósito. Como personas necesitamos tener un propósito para que realmente podamos sentir que la vida es vida. Porque a veces, por ejemplo, hoy en la mañana me preguntaban cómo te sientes, porque he tenido algunos detalles de salud. Digo, me siento bien. No, estoy bien. Me pregunta, ¿cómo estás? Estoy bien. Pero entonces quiere decir que ya no te sientes mal. Yo no, sí me siento mal. Tengo ciertos temas de salud, pero estoy bien porque tengo un sentido, tengo un propósito, tengo cosas que están bien, que de esas cosas que estoy buscando se están logrando. Mi papá está bien, mi familia está bien, el trabajo, pues hay trabajo, como siempre digo, gracias a Dios hay trabajo. O sea, hay muchas cosas que generan ese propósito y ese sentido y entonces estoy bien. De salud no tanto, pero estoy bien. Sin embargo, ya yéndome a tu pregunta, como empresa, también hemos trabajado en generar ese sentido y ese propósito a través de una filosofía. Tal vez no se le ha dado el matiz específico de que la gente genere un propósito o un sentido, pero la filosofía Happy, que es la que nosotros manejamos en la compañía, que pareciera que suena a feliz en inglés, es un juego de palabras que buscamos que de alguna manera es parecido, pero tiene que ver con humanismo, actitud positiva e innovación. Esos tres grandes conceptos que han ido evolucionando desde hace 8 años que se está buscando implantar o está en proceso de implementación porque es constante y es evolutivo. Fue como se reunieron todas las buenas prácticas que el Grupo Royana ha tenido durante 65 años, que lo mencionaban al principio de la plática, y todas aquellas buenas prácticas de la parte humana, todas aquellas prácticas de la innovación y pues sumándole la parte de la actitud positiva, incluso al inicio lo pensamos como positivismo, pero realmente no es la teoría del positivismo, más bien es buscar a través de la actitud positiva cómo conectamos todo lo que es el humanismo y la innovación, ¿no?
Entonces, a través de eso, de ese reconocimiento de la gente, reconocimiento de todas las buenas prácticas que tenemos y la reunión en esa filosofía, estamos buscando que la gente realmente tenga un sentido dentro de lo que está haciendo. Y para empezar, porque la filosofía, por ejemplo, nos habla de la conciencia que hay en que si al negocio le va bien, a ti también. Si a ti te va bien, a mí también como empresa. Y reconocemos que cada una de las partes, empresa, bueno, primero poniendo a la persona, porque incluso fíjate, nuestro diagrama de la filosofía Happy, originalmente del lado izquierdo ponía a la empresa, del lado derecho ponía a la gente, y pues cuando lo veía, pues siempre lo empezabas a leer diciendo la empresa y todas las necesidades de la empresa, y luego el colaborador dijimos, no, primero es la persona, volteamos ese esquema, aunque es un cambio muy sencillo, pero habla de lo que queremos mostrar. La persona reconocemos que tiene necesidades, reconocemos que busca satisfacciones básicas como la salud, como la economía, como mantener relaciones interpersonales sanas, como tener un crecimiento. Y por el otro lado, bueno, y que también tiene metas en la vida. Y por el otro lado, la empresa que tiene una visión, que tiene una misión, que tiene sus recursos, que tiene proyectos, que tiene inversiones y que tiene también sus propias metas. ¿Y cómo hacemos a través de esa interrelación que logremos todos nuestros objetivos? Entonces, queremos que todos estemos en esa misma línea y hemos estado trabajando para que la gente cobre ese sentido. Ejemplos muy claros también es a través de capacitaciones que se dan, porque lo que queremos es que la gente no solamente sea consciente de que aquí viene a trabajar y a ganarse dinero para ir a pagar su comida, no, no, sino que aquí es una forma de crecer y que si crece aquí, crece en su casa, crece en sus relaciones personales con su familia y viceversa, ¿no? Entonces, el sentido que queremos que la gente tenga es primero la conciencia de por qué viene aquí. Y decíamos, a veces puede ser que te des cuenta pues que no te gusta estar aquí y está bien. O sea, partimos de algo, partimos ya de una conciencia y ¿qué hacemos con ello, no? También por ahí hemos aprendido una frase, bueno, date cuenta y hazte cargo. O sea, ya nos dimos cuenta, ahora hay que hacernos cargo de lo que estamos, de lo que realmente nos damos cuenta. Entonces, ese tipo de cosas son las que estamos buscando que la gente le genere sentido. Ujú. Estamos trabajando en eso y es porque creemos que es muy importante. Oye, César, y en cuanto al liderazgo, ¿cómo ha sido para ti crecer como líder, construirte en tu liderazgo? Porque pues es un camino de vida, ¿no? Este de ser líder. Cuéntanos cómo ha sido para ti. Yo creo que el tema del liderazgo yo lo basaría en mi caso en una palabra, resiliencia. O sea, mi liderazgo ha sido mucho de resiliencia, de reconstrucción, de entender que no siempre vas a lograr lo que buscas, que no siempre todas las personas venimos de ánimo todos los días, aunque sí tengas un sentido y un propósito, pues a veces no vienes de buenas, a veces te sientes mal, tienes problemas en casa, tienes problemas, muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que este liderazgo más bien es de resiliencia. Creo que la parte más importante es eso, la resiliencia que nos ayuda a, primero a darnos cuenta, es lo que he aprendido en la vida. Ujú. Y como, ¿qué significado le das tú a esto de la resiliencia? Fíjate que la resiliencia nosotros lo tenemos como un valor. Y también ahorita me hiciste recordar que recién para este evento que también te invitamos, tuvimos una entrevista con una persona de aquí de Veracruz que es especialista en la historia de Veracruz, en cultura veracruzana. Y nos dábamos cuenta que también ese valor está muy presente en Veracruz. Yo creo que en México y en Latinoamérica, seguramente porque se necesita resiliencia para lo que nos ha tocado vivir, ¿no? Pero, ¿qué significa para ti? O sea, ¿cómo la vives, la resiliencia? Porque, digo, me parece interesante y además como muy propia de nuestra cultura. La vivo, la conciencia de la resiliencia y vuelvo a lo mismo, me voy a mis orígenes financieros prácticos de escoger qué es lo que necesito. Sea, a ver, yo necesito resiliencia por las diferentes etapas, por las diferentes facetas que tengo en mi vida. Sí necesito mucha resiliencia. Ujú. Y entonces
la vivo de una manera muy, muy consciente Mm, porque es algo que constantemente nos lleva a ella. Por ejemplo, ayer comentaba con uno de mis colaboradores eso, que todos los días hay cosas diferentes y no hay día que no tengamos una situación. Me decía ella, es que me siento muy cansada, trabajé mucho. Le digo, pero trabajaste mucho o tuviste que resolver muchas situaciones, porque a veces el trabajo en sí, lo que tenemos que hacer a veces que son algunos reportes o informes o lo que sea, tal vez no son lo complicado. Lo complicado es resolver todas esas situaciones que surgen en el día y que tienen que ver con ese trabajo que tenemos que hacer y nos generan situaciones a resolver. Y entonces tenemos que ser muy resilientes en cada momento. O sea, no podemos darnos el lujo de decir, ay, no, es que mira, estamos cansados y es que siempre es lo mismo y por qué no sé qué. Digo, ok, sí, 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 es cierto, o sea, se vale quejarse, se vale decir, pues no me parece lo correcto, no me parece justo, como las declaraciones que sí, no, basta, etcétera, sí está bien, pero ¿qué sigue? O sea, ya, o sea, darle la vuelta a la hoja y vámonos, y lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue. Entonces, esa resiliencia para mí es muy importante, porque no permito que me caer en la queja mm. hace rato lo mencionaba yo, la incomodidad del estar el sentirme incómodo, eso me ayuda mucho. Entonces la resiliencia me ayuda a eso, a lo que sigue. O sea, no pensar lo que fue, sino cómo lo resuelvo, cómo ayudo, cómo empujo, cómo le hacemos, ¿no? Recuerdo, me viene a la mente en una situación donde algo sucedió y todo se desacomodó, todo se rompió, y en vez de pensar, ya todo el trabajo que hicimos, y ahora cómo lo hacemos, va, ni lo pienses, vámonos, lo que sigue, volvemos a acomodarlo, volvemos a hacerlo, volvemos o sea, así lo vivo. O sea, lo vivo y a lo mejor eso genera pues un poco de estrés y un poco de vive la vida, no rápido, o sea, no la vida en sí, pero sí el día a día y se te va como agua, ¿no? Yo estaría charlando contigo mucho rato. Gracias. Eh, me llama la atención que bueno, voy a llamar la teoría, ¿no? Yo siempre digo, y lo he compartido varias veces con Monse y con Jade, que el concepto de riqueza lo tenemos que cambiar por abundancia. O sea, en las empresas no todo es el resultado económico, no todo es dinero. Tú eres el ejemplo vivo de haber integrado este concepto de abundancia para lograr ese equilibrio. Aparte, yo también digo siempre que cuando aplicamos esta teoría de lograr, de guiarnos por ese equilibrio entre el cerebro, los resultados económicos y el corazón, ¿no? Los valores de las personas y el bienestar de las personas, se logra esa abundancia y como consecuencia llega el dinero, que es lo que os ocurrió a vosotros en la pandemia, ¿no? Posiblemente, si vosotros hubierais recortado personal directamente, no hubierais estado preparados para poder atender esa demanda de la manera más adecuada, ¿no? Entonces es como, como que de alguna manera os anticipasteis. Y con esto viene mi tercera parte de mi teoría. Y es que cuando tú aplicas esta manera de vivir y de dirigir una empresa, te estás anticipando a lo que va a necesitar el mundo o el mercado en este caso para poder ofrecerlo de la manera más adecuada, ¿no? Estar preparado a eso. Entonces, me ha encantado conocerte y que nos compartas tu experiencia porque eres el ejemplo exacto de eso que me gustaría a mí que hicieran todas las empresas y eso es lo que estamos haciendo aquí en Desires, ¿no? Intentar que se logre este equilibrio, que sin perder de vista los datos económicos, se mire por el bienestar personal, porque eso es lo que trae la abundancia, eso es lo que hace que te anticipes a lo que el mercado va a necesitar y a lo que necesita el mundo y eso es lo que trae como consecuencia los resultados económicos, ¿no? Me encanta que haberte conocido y que nos hayas compartido tu experiencia. No sé si Jade y Mon se quieren agregar algo. Sí, bueno, yo para una última pregunta para cerrar, ¿qué le diría César a otros líderes
como con este foco más financiero, operativo, ¿no? O de cualquier área en general, que quieren cuidar los números, pero sin perder lo humano. Fíjate que, bueno, antes de contestarte, Monse, quisiera pues, agradecerle a Eva lo que acaba de decir y abundar un poquito en que vienen a mi mente cosas. Yo creo que, no sé, voy a ponerle ese concepto que no necesariamente es, pero las energías pues se detectan, no sé, como que siente esa química. Y yo creo que esta empresa se ha hecho a llegar de personas que creen en ese concepto o en esos conceptos. Porque al final y también hago otra reflexión, y se mencionaba al principio que antes de ser líder o antes de ser un ejecutivo de una empresa, pues eres una persona. Y en cuestión de la abundancia, como lo menciona Eva, yo siempre he pensado, porque soy muy creyente, en Dios, y aunque, como luego dicen, aunque yo no crea, de todos modos Dios existe. eh, Fíjate que yo siempre he dicho, Dios me ha dado todo y siempre llegué a un momento en que yo, por ejemplo, trabajaba yo duro y ahorraba yo para X cosa y justo en ese momento que ya tenía X dinero ahorrado, alguien se enfermaba, mi mamá, mi papá, alguno de mis hijos. Y al principio me molestaba, digo, oye, pues es que todo lo que trabajé y ahora lo tengo que gastar acá. Pero luego me di cuenta que no, o sea, que qué bueno que lo tenía. Ahí es donde sí, efectivamente, lo que dice Seba, pues tengo lo necesario en el momento adecuado. No tengo ni más ni menos. Entonces ahí es donde empiezas a entender justo esa parte de la abundancia. Porque cuando lo necesito, lo tengo. ¿Qué quiere decir? Pues que tengo abundancia. Y eso entonces seguramente es parte de mi personalidad, es parte de lo que me heredaron mis padres, porque mi mamá porque falleció hace algunos años, una persona con un corazón, es que si ustedes lo hubieran conocido, pero bueno, es una persona enorme que lo que hizo fue, pues esas semillitas, que ahora me doy cuenta que están aquí. Y entonces toda esa personalidad, junto con las personalidades, les decía yo al principio de los señores Rullán, pues son como energías que se atraen y generan estas sinergias. Entonces yo creo que esa es la parte más importante, reconocer, incluso hasta en los procesos de selección, decía una ex colaboradora, reconocer ese brillo en los ojos que te ayudan más allá de los exámenes psicométricos y de las entrevistas, cómo haces esa química y esa empatía con la gente. Porque si no, difícilmente, y no digo que lo tengamos al 100 porque estamos en procesos pues de crecimiento constante y de evolución, pero creo que esa es la parte importante y eso nos ha ayudado a que entendamos esos conceptos y nos sea muy fácil aplicarlos. Y bueno, ya regresándome a lo que comentaba o lo que me preguntaba Monse, yo lo que diría es lo que mencionaba hace un momento, que los resultados, o más bien los números, perdón, nos cuentan el pasado, nos hablan de lo que ya fue, también nos ayudan a construir el futuro, definitivamente desde un punto de vista ideal, desde un punto de vista proyección. Pero la gente es la que realmente construye ese futuro que deseamos. Ese idóneo, ese ideal, solamente es la gente la que lo va a construir. Entonces, si entendemos cómo construimos o proyectamos ese futuro y luego hacemos que la gente lo vuelva a realidad, es dinamita pura. Eso es lo que yo podría decirles, que nos dediquemos sí a los números, que hagamos todas las proyecciones, que veamos todo el mercado, que tengamos los ojos bien abiertos, una visión financiera totalmente enfocada a eso, pero con un propósito, como bien comentaba Jad. ¿Cuál es el propósito? El crecimiento. Y el crecimiento integral. Un crecimiento integral, porque si crece la gente, crece la empresa. Si la empresa crece, también crece la gente. Evidentemente, si tenemos la conciencia, el deseo y la intención de que así sea, porque puede ser que sepamos que la gente crece y la empresa crece, pero no devolvemos nada, ¿no? Tenemos que tener muy claro que esto es un círculo virtuoso. Y siempre mi director dice, esto es un pastel de que tiene tres rebanadas. Depende de nosotros qué tan grande hacemos el pastel, pero las rebanadas van a seguir siendo las mismas. Una para la empresa, otra para los accionistas y una tercera para los colaboradores.
Son tres rebanadas importantes. La de la empresa es para que crezca la empresa, para que haya inversiones, tecnología, innovación. La de los accionistas, pues porque ellos ponen su dinero en esta empresa para, pues como un negocio también, ¿no? Y los empleados, por supuesto, porque necesitamos que todos crezcamos. Entonces, si ese pastel crece más, simplemente la rebanada se hace grande, pero necesitamos ser conscientes de que son tres rebanadas. ¿No quieres ser nuestro embajador, César? Es que fíjate que justo una frase aquí es esa, ¿no? El crecimiento de las empresas a través del crecimiento de las personas. Es que es directamente proporcional, como nos enseñaron en la secundaria, ¿no? Te compartimos la filosofía, no hay problema. Es una conciencia que ha crecido, insisto, tal vez, seguramente la traía porque si no hubiera chocado demasiado con mi forma de pensar y Sí. de ser, pero, pero aquí la fui amalgamando con esa filosofía que fue incluso una idea de nuestro director y la fuimos construyendo. Justo hace 8 años que entré, empezamos a platicar todos esos temas y él se le ocurrió esa idea de una compilación, insisto, porque no es como que nos haya sido de la nada, una compilación de todas las buenas prácticas, pero buscar maximizarlas, ¿no? Pues muchas gracias, César, por aceptar la invitación y compartirnos parte de ti, parte de la historia de Ruyán, de tu camino como líder. Yo nada más agradecerte y bueno, siempre confirmo en estos espacios que o sea, cuando más conocemos a una persona, más podemos reconocer y admirar su trayectoria, su historia, ¿no? Que para ti creo yo que no solamente ha implicado esfuerzo y curiosidad y todo esto que nos compartías, sino que ha sido en medio de circunstancias complejas de vida, ¿no? Entonces pues eso hace que todavía tenga más valor. Gracias por compartirlo. Fue un placer haberlas conocido, de bajada ya tenía el gusto, pero fue un placer haberlas conocido a ustedes. Pues muchas gracias a todos los que nos escucharon en un episodio más de este podcast, Líderes Visionarios. Nos vemos el próximo.